Buen día, hermanos, hermanas. Al inicio la hermana nos preguntaba quiénes éramos paseños, ¿no? Y yo rápidamente ahí levantaba mi mano. Y aquí debe haber todavía muchísimos paseños. Pero eso forma parte de nuestra identidad, de lo que somos, ¿no? Y si alguien me diría, no, usted, hermano Víctor, no es paseño, yo diría, sí, mi certificado de nacimiento dice, nacido en Nuestra Señora de la Paz. Así dice, ¿no? En los certificados de nacimiento de los paseños. Y un poco, hermanos, aquí vamos a hablar de esto, ¿no? De qué somos, quiénes somos. Porque muchas de las preguntas que le van a hacer a Jesús en este tiempo van a tener que ver con algo que Él es, y Él es un maestro, ¿no? Y va a tener que ver mucho con su enseñanza y con todas las objeciones que le hacían las personas que estaban a su alrededor. Entonces, ¿quién eres Jesús? ¿Quién eres Jesús? Es como he titulado esta mañana este mensaje, y nuestro texto está en Juan 7 del 14 al 24. Juan 7 del 14 al 24, el Evangelio de Juan. Voy a leer en la versión NTV. Son casi 10 versículos, entonces empiezo. Dice así: entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Estás endemoniado, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés. Pues si en el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Repito el 24. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el contexto? ¿Qué es lo que hemos estado viendo todas estas semanas, todos estos meses? Se acercaba ya la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Era una fiesta importante, era una fiesta que tenía que ser en Jerusalén, que siempre era en Jerusalén, y sus hermanos estaban ahí de Jesús. Y le dicen, Jesús, estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué con todas las cosas que haces, con todos los milagros que haces, simplemente no subes y te vuelves popular, te vuelves el rey? Va a haber cualquier cantidad de gente en esta fiesta. Pero Jesús decía, no es el tiempo, no es la manera, ni es lo que busco. Dice que sus hermanos, a pesar de tenerlo tan cerca, no creían en él. Había muchos rumores. Había muchos rumores en ese tiempo. Entre toda la multitud había gente que decía, no, este no es un maestro. No, este es un impostor. Este es una persona mala. Esta es una persona que nos quiere engañar. Él solamente está buscando lo suyo. Quiere ser popular, quiere ser el mayor entre nosotros.
Sin embargo, había otros que decían, no, parece una buena persona, parece que realmente su enseñanza es buena, parece que podría ser el Mesías que está profetizado en las Escrituras. Y estos rumores y esta controversia es una controversia que ha seguido a través de los siglos, a través de los años. Si alguien ha traído controversia al mundo, es Jesús. Si alguien trae, verdad, puntos de vista diferentes, es Jesús. Si ustedes salen afuera y en este momento empiezan a hablar de Jesús, normalmente podría terminar hasta en una pelea, porque hay posiciones encontradas. Entonces, aun cuando estamos en familia, ¿verdad? Cuando estamos en familia y no todos son cristianos, a veces evitamos un poco el tema de lo que es Jesús, porque seguramente hay algunos que dicen, no, es que Jesús nunca ha existido, solamente ha sido un profeta, ha tenido buenas ideas, pero nada más. Y nosotros diremos, no, Jesús es Dios. Entonces, si alguien trae controversia, va a ser Jesús. Lo tremendo es de que en función de lo que nosotros creamos de lo que es Jesús, estará nuestro destino eterno. En función de lo que esa persona cree de Jesús, estará su destino eterno. Entonces, Jesús no era indiferente para nadie, no, tampoco lo es ahora. Y había otro grupo, dice ahí pequeñito, que también hablaba, pero hablaba calladito porque tenía miedo, ¿no? Tenía miedo de los judíos. Y ahora Jesús estaba yendo al centro del poder, estaba yendo, ¿verdad?, al lugar donde eran fuertes los maestros judíos, donde el judaísmo tenía básicamente su centro, que era Jerusalén, y más aún era el templo. Y él estaba yendo ahí, de pronto él se sentía muchas veces más cómodo en Galilea, en Nazaret, enseñando a las multitudes. Pero ahora tocaba ir ahí, al centro del poder judío. Y él empezó a enseñar, ¿verdad? No estaba intimidado, exponía claramente la palabra de Dios. En algún otro pasaje nos dirá la Biblia de que nadie jamás había enseñado como él. Nadie jamás había enseñado como él. Y fíjense lo que dice en los primeros versículos. Dice que se maravillaban. Los que escuchaban se maravillaban. Y ahora uno nos explica y dice, pero a ver, si se maravillaban de la enseñanza de Jesús, ¿por qué no lo aceptaban? ¿Por qué no lo aceptaban? Porque no lo aceptaban a él, no lo aceptaban a él, se maravillaban de su enseñanza, pero no podían aceptar que él diga que es el Hijo de Dios, no podían aceptar que diga que él es Dios. Decían, qué linda enseñanza tiene, qué linda enseñanza tiene este Jesús, pero no la aceptamos porque no lo aceptamos a él. No lo aceptamos a él. Ahora tenemos que entender, hermanos, que el conocimiento que tenía Jesús era de un origen sobrenatural. Él era Dios y obviamente conocía la palabra. Cuando él hablaba, nadie quedaba indiferente. Su doctrina, ¿verdad?, movía a las multitudes, movía corazones, movía a las personas. Por supuesto, también entendemos de que estos maestros que tenían mucha academia, que eran, ¿verdad?, los doctores, que eran los que tenían una maestría en teología, que habían estudiado durante muchos años, a pesar de que también se maravillaban con la enseñanza de Jesús, no lo aceptaban porque tenían celo. Porque las multitudes, en vez de escucharlos a ellos, en vez de seguirlos a ellos, iban detrás de Jesús. Y eso les quitaba autoridad. Eso les quitaba autoridad. Entonces decían, ¿cómo es que van detrás de un Galileo? ¿Cómo van a ir detrás de alguien que viene de Nazaret y no nos van a escuchar a nosotros, que somos de la cuna de los que entendemos realmente qué es lo que dice la palabra?
Entonces había un celo en toda esta cúpula de estas personas que también estaban cerca a Jesús. Y aquí de pronto hay preguntas, ¿no, hermanos? Porque ya mirándonos a nosotros, ¿cómo es que nosotros aprendemos la palabra? ¿Cómo es que nosotros vamos, verdad, en busca de la palabra? Y mirándome a mí mismo, yo muchas veces quizás he escogido leer un libro que habla de la palabra antes de ir a la palabra. ¿Me entienden? Muchas veces, claro, vemos y decimos, este autor reconocido, todos hablan de él, dicen que es un biblista tremendo, y obviamente tenemos autores preferidos y decimos y de pronto hasta buscamos, ¿verdad? Vamos a la librería y ya se ha acabado el libro, entonces al que atiende le decimos, por favor, anotate mi número, apenas llegue, me llamas porque tengo que tener ese libro. Y estamos, ¿no? Pero no vamos a la palabra misma. No vamos a la palabra misma. O cuántos de nosotros, de pronto, hermanos, nos es más cómodo. Y por favor, aquí no estoy diciendo que no hay que leer libros. No, hermanos, tenemos que leer libros. Pero ¿cuántos estamos yendo a la palabra? O cuántos de nosotros, ¿verdad? Tenemos un predicador preferido. Entonces, cuando nos llega una prédica o buscamos la prédica de esta persona y nos embelezamos con la prédica. Y está bien, hermanos. Pero ¿cuánto estamos balanceando con ir a la palabra misma? Porque un maestro, hermanos, humano, por muy buen maestro que sea, puede equivocarse. Fíjense lo que dice, le dice Pablo a Timoteo, hermanos. Fíjense lo que dice Pablo a Timoteo. Y pongo esta cita porque me parece precisa para lo que estamos hablando acerca de la enseñanza de Jesús y de estos obstáculos que ponían estas personas. Llegará el tiempo. Y si me preguntan a mí, yo creo que ha llegado el tiempo. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Llegará el tiempo en que la gente, en vez de ir a la verdad, irá detrás de fábulas, va a decir otra versión, de maestros que les cuentan fábulas, pero que son fábulas tan lindas, tan interesantes, que nos gusta escuchar. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Entonces, qué importante, hermanos, qué importante es que nosotros podamos ir a la palabra, Y esa era la gran diferencia. Fíjense que en este tiempo, hermanos, en el tiempo de Jesús, para ser maestro, para que alguien me llame rabí, me llame maestro, hermanos, yo había tenido que seguir un camino largo que prácticamente empezaba ya desde niño, luego adolescente, y ahí veían si yo tenía condiciones o no tenía condiciones de seguir estudiando. Y si veían que tenía condiciones, me adscribían a alguna escuela de un gran rabí, de un gran maestro. En el caso de Pablo, su maestro va a ser Gamaliel. Y esto era mi aval. Si yo quería ser maestro y decía, ¿y tú con quién has estudiado? Yo he estudiado con el maestro Leví. Yo he estudiado con el maestro Gamaliel, podría decir Pablo, ¿no ve?
Y decían, ay, Pablo. Y cuando le preguntaban a Jesús, y Jesús, ¿tú con qué maestro has estudiado? No había maestro. Su maestro era Dios mismo. Entonces, ¿qué le decían? ¿Qué le decían estos académicos? Ah, Jesús, tú no tienes escuela. Tú no tienes escuela. Entonces, no tienes el aval ni tienes la autoridad para enseñarnos. Nuevamente, hermanos, uno parece contradictorio, ¿no? Porque si en los primeros versículos decían, pero es que quedaban maravillados por su enseñanza, y ahora le decían, no, tú no puedes enseñar. Es porque, hermanos, estaban yendo a la persona. ¿Cómo es que éste sabe tanto? ¿Quién le ha enseñado? ¿Quién le ha enseñado ahí en el norte donde ni conocen la palabra? Si éste hubiera tenido que aprender, tenían que haber estado en Jerusalén. ¿De dónde sabes tanto? Entonces, la gran diferencia, hermano, la gran diferencia es que Jesús enseñaba la palabra. ¿Qué estaba pasando en este tiempo? Estos grandes maestros, estos grandes rabís que había en este momento, enseñaban más tradiciones, enseñaban más interpretaciones de la palabra. Más interpretaciones de la palabra, pero no enseñaban la palabra. Entonces decían, así como dijo el gran maestro, y empezaban a hablar lo que ese maestro había dicho de la palabra, pero no enseñaban la palabra misma. Y Jesús lo que hacía es que enseñaba la palabra misma. Por eso es que debemos ir ahí, hermanos, a la fuente misma de la palabra. Es bueno leer comentarios, hermanos. ¿Por qué no? Para predicar, leemos también comentarios. Y a veces el comentario, hermanos, es el triple de la Biblia. ¿Han visto ustedes algún comentario de Mateo Henry, los que conocen aquí un poco? Es así grandote, ¿no ve? Más grande que la Biblia. Pero, hermanos, lo importante es ir a la palabra. Y también valorar, hermanos, y poner en el punto correcto los títulos académicos. Quizás algunas veces cuando nos dicen, va a venir el doctor tanto, graduado en la universidad de no sé dónde y demás, y decimos, algo importante nos va a decir. Pero si decimos, no, va a estar el hermanito, ¿no? Pero si va a venir el doctor, hasta quizás nos falten sillas, hermano. Pero la palabra, hermanos, está ahí, en todo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer en la iglesia, hermano? Subrayo, intentamos, ¿ya? Subrayo, intentamos. ¿En qué evangelio estamos? En el evangelio de Juan, ¿no ve? ¿Hace cuántos meses estamos en el evangelio de Juan? 7. Hace 7 meses estamos en el evangelio de Juan. ¿Y en qué capítulo estamos? Yo sé, hermanos, alguien nos dirá de afuera, y estos de Dios en Cristo, ¿qué hacen más de medio año en el evangelio de Juan? ¿Por qué? Porque lo que intentamos, hermanos, es ver la palabra y vamos al pasaje y vemos lo que dice el pasaje, ¿verdad? Hacemos el esfuerzo de a ver qué es lo que Dios nos está queriendo decir a través de este pasaje. De pronto sería diferente. Si diríamos, bueno, esta semana vamos a predicar sobre gracia, paz y amor. Listo. Y yo agarro mis versículos y empiezo a buscar, hermanos, ¿no?
y a la siguiente semana vamos a tocar juicio y no sé qué, ¿no? Pero nosotros intentamos, hermanos, ser lo más fieles a la palabra. Y ese es un llamado para todos nosotros. La fidelidad a la enseñanza de la palabra. ¿Qué respondía Jesús? Fíjense lo que Jesús les respondía a estos que le estaban juzgando. No miren mi escuela. No miren que no tengo un maestro. No me juzguen por lo que ven. ¿Qué ven en mí? Al hijo de José, el carpintero, el hijo de María, criado en Nazaret. No, miren mi enseñanza. Juzguen mi doctrina, porque esta doctrina no viene de mí, sino que me la ha dado el Padre. Eso les dice, hermanos. Esta doctrina no es mía. Y les va a decir algo bien lindo, porque les dice, miren, si realmente alguien de este grupo quisiera saber que lo que yo enseño es cierto, ¿cómo lo puede saber? Si su corazón quiere seguir al Señor, el Señor le va a mostrar que lo que yo enseño es verdad. Eso les dice, hermanos. Si ustedes realmente quisieran seguir a Dios, Él les mostrará que es así. Y esta es la prueba de la pureza de la enseñanza de Jesús. ¿Qué significa esto? Que si en ti hay esa ansia de conocer al Señor, de seguir al Señor, puedes estar en el lugar más equivocado. El Señor se va a dar modos y te va a sacar de ese lugar y te va a llevar a un lugar donde se predique la verdad y donde se practique la verdad. Eso les está diciendo. Si realmente en ustedes hay, de su interior, va a decir la palabra, correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque lo que le da el valor a mi palabra, está diciendo Jesús, es el vínculo que yo tengo con mi Padre. No es que yo tengo oratoria, no es que hablo bonito, no es que tengo presencia, no, eso les está diciendo Jesús. Esta palabra tiene valor por ese vínculo que yo tengo con mi Padre. Y esa promesa de ese vínculo que yo tengo con mi Padre también es una promesa para todos nosotros, porque nos está diciendo que si tú tienes un vínculo con Dios, de tu interior van a correr ríos de agua viva. Y esa es la prueba mayor de la fidelidad y de la verdad de la palabra de Dios. Finalmente, ¿qué les dice? ¿Qué le dicen a Jesús? No solo cuestionamos tu enseñanza, porque Jesús enseñaba con palabras y enseñaba también con hechos. No solo cuestionamos tu enseñanza, sino que también cuestionamos tus obras. ¿Y qué obra? ¿Se acuerdan unos capítulos antes cómo va a ese estanque y ahí viene un paralítico y Jesús lo levanta y le dice, alza tus cosas y ándate? ¿Y qué día era ese día? Día de reposo, sábado. Y ellos estaban pero indignados, estaban, ¿verdad?, enojadísimos. ¿Cómo es este que se va a atrever a curar a alguien en el día del Señor? Porque además las obras de Jesús demostraban que era hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, esta cúpula de judíos no habían entendido claramente el significado de la ley, hermanos.
En otras palabras, Jesús les dice, ¿cómo es que ustedes pueden circuncidar, pero no pueden sanar? Habían sacralizado a tal punto, hermano, la ley que les impedía ver lo que realmente era importante. Voy a contar una historia que nos mencionaba el hermano Johnny, espero que lo haga bien, lo más corto posible. Pero en esta semana, estos pocos días que pasaron, el hermano estaba en el campo, si no me equivoco, en algún lugar del Valle Alto, y había una persona que estaba muy delicada de salud. Entonces varios fueron a tratar de auxiliar en un lugar de difícil acceso, y esta persona necesitaba salir urgentemente, llevarlo a una posta médica, llevarlo a un lugar donde le den mejor atención. Y solamente había un auto, y ese auto era de una institución. Y cuando le dijeron, mira, lo vamos a llevar en el auto para poder sacarlo y que le den atención. Entonces esta persona dijo, no, porque la norma dice que yo no puedo llevar a nadie que no es de la institución. ¿No? ¿Y qué pasó, hermanos? La persona murió, ¿verdad? Pero eso pasa cuando, hermanos, nos parecen que los protocolos, que la liturgia, que la forma de hacer las cosas son más importantes que las personas, ¿verdad? Entonces, estamos poniendo el protocolo por encima de las personas. Tanto conocimiento, hermanos, tanto conocimiento de la ley les había impedido ver lo que realmente era importante. Y fíjense lo que dice casi al terminar el texto. ¿Saben qué pasa con ustedes?, les dice Jesús. Frente a todos estos cuestionamientos, cuestionan mi enseñanza, cuestionan mi persona, cuestionan mis obras. ¿Saben qué pasa? Es que ustedes juzgan con superficialidad. Si se fijan al final, dice, lo superficial no obra la justicia de Dios. Y quiero leerles el pasaje, dice, ¿no? Si podemos ir atrás, por favor. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Y aquí hay otro mensaje para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces hemos juzgado superficialmente? Hemos juzgado superficialmente a una persona. Hemos juzgado superficialmente una situación. Hemos juzgado superficialmente aún a la iglesia, hermanos. ¿No ve? Y sacamos conclusiones. Claro, sacamos conclusiones, ¿no? En base a eso y decimos, es que esto ha pasado así, 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 y listo, hermanos. Entonces ya nos hemos erigido como jueces, como jueces. Entonces, qué importante, hermanos, que esta también sea una reflexión para nosotros, hermanos, ¿no? Para nosotros, para poder mirar más allá de lo evidente, para poder mirar más allá de lo que aparentemente es, ¿verdad? ¿Cuántas veces aún hasta nos hemos podido enojar, hermanos, con el pastor? Nos hemos podido enojar con los líderes porque hemos visto alguna situación en la iglesia que no nos ha parecido, hermanos, pero nos, ay, qué barbaridad, cómo pues no van a hacer, que dónde está pues el pastor, dónde están los líderes, dónde están, qué, por qué no han, qué sé yo, hermanos, ¿no? Pero hermanos, que nuestro corazón tenga que pueda escuchar esto que Jesús está diciendo. Cuando juzguen, juzguen con justicia. ¿Y saben cómo se juzga con justicia? Según lo que nos dice la palabra, es mirando más allá de lo superficial. El día lunes o martes, les contaba en el primer turno, vino una persona de otra iglesia
que se está yendo como misionera a España. Y bueno, me dijo, yo quiero orar por usted y también quiero que ore por mí. Bueno, estábamos en la oficina, nos sentamos, oramos y yo empecé a orar y yo oré como oramos, pues hermanos, ¿no? Como oramos en la Dios en Cristo. Entonces nos sentamos, oramos, dije, Señor, ayuda a la hermana, abre puertas en todo lo que va a hacer en España y demás. Y claro, termino mi oración y me dice, hermano, así como yo he sido respetuosa en escuchar su oración y en la forma como ha orado, yo quiero que ahora usted sea respetuoso en cómo yo voy a orar, me dice. Claro, hermana, le digo, adelante. Bueno, ya, y se paró, y yo ahí estaba sentadita, hermanos, y ella estaba orando y profetizando, y claro. Pero ella dijo 3 o 4 cosas bien interesantes, hermanos, ¿no? Bien interesantes dentro de lo que iba orando. Y una de ellas decía algo que tiene que ver también con esto, ¿no? Y ella decía, Señor, el fuego que está en el cerebro, en la cabeza de este hermano, que baje a su corazón, decía. Y yo, hermanos, escuchaba, claro, y tenía mucha razón. Porque, hermanos, muchas veces también el problema que tenemos es de que de pronto recibimos y tenemos una mente así muy llena de cosas, de conocimiento, hermano. Pero ¿cuánto de ese conocimiento está pasando a nuestro corazón y a nuestra vida? Estos judíos tenían mucho conocimiento, pero tanto conocimiento no les dejaba ver lo que estaba frente a ellos. Cada domingo recibimos palabra y nos vamos y decimos, qué linda palabra, qué buena palabra, qué buen pasaje, qué buena prédica, ¿o no, hermanos? Pero la pregunta de pronto es, ¿cuánto de esa prédica, hermano? ¿Cuánto de esa prédica está bajando a mi corazón, a mi vida y se está transformando en hechos concretos? En esta mañana, por lo menos que nos vayamos con 2 o 3 cositas y que el Señor nos vaya hablando, hermano. Primero, hermano, ¿cómo recibimos la enseñanza? ¿Qué es lo realmente importante cuando estamos aprendiendo las cosas de Dios? Lo segundo es, miremos más allá de lo evidente. Miremos más allá de lo superficial, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermano, nos ayude a que la palabra que recibamos, la palabra que tenemos, sea una palabra que se haga vida. Y nuevamente, como dice este versículo, los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice serán con un conocimiento, no. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esa agua refresca a los demás. Es algo que se ve, es algo evidente. Vamos a orar. Señor, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Y como tú lo dijiste ya hace tanto, en estos tiempos la gente no querrá escuchar tu palabra, sino que irá detrás de mitos, de fábulas, detrás de maestros que les hablan lo que ellos quieren oír. Pero que nosotros todos, Señor, como iglesia Dios en Cristo, seamos fieles a tu palabra, Señor, a tu palabra, pagando el costo que se tenga que pagar, Señor. Que seamos fieles a la palabra que nos has dejado. Tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro Señor. Y Señor, que en nuestro accionar tengamos un entendimiento
que siempre vaya a lo profundo, que vaya, Señor, a lo que realmente es. Que, Señor, podamos mirar a cada persona, a cada situación, cada evento con tus ojos, Señor. Que, Señor, nos enseñes a mirar con tus ojos. Nuestros ojos a veces no alcanzan, Señor, y no van a alcanzar, Señor, porque somos humanos. Pero, Señor, tú estás en nosotros y queremos mirar con tu mirada. Queremos mirar con ojos de justicia, con ojos de misericordia, con ojos de gracia, con ojos de esperanza, porque a eso es lo que tú nos llamas. De Jesús.